Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista para seguir creciendo en conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Hay muchos hermanos que tienen dudas y hacen preguntas y es importante responderlas. Así que en este estudio vamos a tratar de responder esta pregunta lo más posible que se pueda apegado a la Biblia. Y muchos hermanos me hacen la siguiente pregunta. Hermano Rafael, fíjese que en mi iglesia hay un cierto problema, que la iglesia se ha dividido en dos bandos. Y la pregunta es, ¿por qué esa división? Dice el hermano, en mi iglesia hacen quema de peticiones y muchos hermanos no están de acuerdo con eso porque lo ven extraño y lo ven tipo como un ritual. Así que la pregunta ¿es correcto o bíblico hacer quema de peticiones en la iglesia? Y muchos hermanos ven eso como un ritual. Así que la pregunta que el hermano me hizo, hermano, ¿qué me dice sobre esto? ¿Será que lo tenemos que seguir haciendo? Porque la iglesia está dividida en este tema. Así que hermanos, vamos a responder esta pregunta lo más sencillo que se pueda para quedar claro. En esta respuesta voy a dar lo que yo considero que es lo más correcto. Pueden tener ustedes un concepto diferente y se les respeta. Ahora, cuando hablamos de este tema, es importante comprender que no es un tema doctrinal ni tampoco un tema salvífico. Significa que pueden haber diferentes opiniones, pero yo voy a dar en lo personal mi opinión respecto al estudio que he hecho de la palabra de nuestro Dios. Ahora, es importante comprender que el santuario terrenal era una sombra del celestial y que todo ese ritualismo que se hacía en el santuario, todos esos ritos, esas ceremonias que se hacían en el santuario, con la muerte de Cristo caducó. Hoy ya no tenemos un santuario físico terrenal, no tenemos sacerdotes terrenales físicos acá en la tierra, no tenemos esos utensilios que se encontraban en el santuario. Por eso, hermanos, es importante comprender que los templos donde nos congregamos hoy son gracias a Constantino el Grande. Eso lo pueden corroborar en la historia. No estoy diciendo que los templos sean malos. Lo que lo estoy diciendo es que no tiene nada que ver el templo o el santuario terrenal con los templos que existen hoy donde nos congregamos, que son 4 paredes. Simplemente estos son casas de oración. Podemos llamarle casas de oración que gracias a Constantino el Grande se pudieron crear. En los tiempos bíblicos la gente se congregaba en las casas y en la sinagoga. Ahora, ¿por qué digo yo esto? Porque muchos hermanos he notado de que usan eso del santuario para decir de que la quema de peticiones tiene que ver con el santuario, con lo que se hacía en el altar del incienso, en el lugar santo. Dicen ellos que es lo mismo y tiene que ver con quema de peticiones el altar del incienso. Ahora, vamos a ver de que esa aplicación es incorrecta usarla. Es una aplicación muy forzada, que el santuario terrenal no tiene nada que ver con ritos que se hacen en la iglesia. Es importante que comprendamos eso para que no haya confusión. Ahora voy a usar 2 citas bíblicas para demostrar que Cristo con su muerte le puso fin a los ritos y ceremonias que se hacían en el santuario terrenal. Cristo con su muerte estaba inaugurando el santuario celestial. Cristo, cuando dijo en la cruz, consumado es, le puso fin a los ritos y ceremonias que se hacían en el santuario. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, o sea, exhaló. Noten, consumado, porque Cristo le puso fin a las ceremonias y ritos que se hacían en el santuario. Noten cómo dice Hebreos capítulo 8, versículos 5 al 6.
hablando del santuario terrenal y cómo el santuario era una copia del celestial, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndolo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea que lo que se hacía con el altar del incienso en el lugar santo del santuario no tiene nada que ver. O sea, la aplicación sería muy forzada si creemos de que o justificamos la quema de peticiones con el tema del incienso que se hacía en el santuario. Ahora, vamos a ver que el incienso, el altar del incienso, simboliza las oraciones. Noten, hoy no tenemos que quemar inciensos en el templo, en la iglesia, porque hoy el incienso son las oraciones. Vamos a ver de que el altar del incienso estaba cerca del arca del pacto, o sea, cerca del velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. O sea que el altar del incienso estaba más cerca del arca del pacto, pero dividía un velo. Pero el altar del incienso estaba en el lugar santo del santuario. Esto lo corrobora Éxodo capítulo 30, versículo 1 al 7. Quiero explicar la función del altar del incienso en el santuario y qué simboliza hoy el incienso. Éxodo capítulo 30, versículo 1 al 7. Harás asimismo un altar para quemar incienso de madera de acacia, y dice el versículo 7, y a Aarón, noten que Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Noten que en el altar del incienso se quemaba incienso cada mañana. Ahora, noten cómo dice esta cita del libro Patriarcas y Profetas, página 316, párrafo 2. Exactamente frente del velo que separaba el lugar santo del Santísimo y de la inmediata presencia de Dios, estaba el altar del incienso. Y noten que se hacía sobre el altar del incienso. Sobre este altar, el sacerdote debía quemar incienso todas las mañanas y todas las tardes. Sobre sus cuernos se aplicaba la sangre de la víctima de la expiación, o sea, la sangre del cordero. El santo incienso difundía su fragancia por los recintos sagrados del tabernáculo y sus alrededores. Era un olor grato, era un olor, una fragancia que saciaba, que tranquilizaba. Ahora, vamos a ver de que el incienso hoy representa las oraciones. Hoy no tenemos que andar quemando incienso como lo hace la Iglesia Católica. Saben de que la Iglesia Católica está en contra del sábado porque dicen de que era para los judíos y es para el Antiguo Testamento, pero los católicos, sus ceremonias se parecen idénticas a la liturgia que hacían los sacerdotes en el santuario, o sea que se contradicen. El catolicismo romano se contradice, es una mezcla de mentiras y verdades. Ahora vamos a ver de que el incienso hoy simboliza la oración del pueblo de Dios. Hoy no tenemos que quemar incienso. Ese rito caducó con la muerte de Cristo. Esos ritos y esas ceremonias, Cristo les puso fin cuando dijo consumado en. Ahora, voy a dar una serie de citas bíblicas para demostrar de que el incienso hoy es la oración del pueblo de Dios. Cuando oramos, simbólicamente esa oración sube al cielo como incienso y esa oración para Dios es como olor grato, pero para que esa oración sea como olor grato para Dios, vamos a ver de que tiene que cumplir cierta condición, así como Dios había dado las directrices y las ordenanzas a los sacerdotes hebreos de cómo tenían que oficiar en el santuario. Habían condiciones para que ese olor fuese aceptado delante de Dios. Salmo 141, versículo 2. Noten a qué se compara el incienso. Subo mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Noten,
La oración representa el incienso, el olor grato. Las oraciones que hace el pueblo de Dios para Dios son como un olor grato, porque así era el incienso en el santuario. En Apocalipsis 5:8, y de paso, el libro de Apocalipsis sigue los pasos del santuario. En el libro de Apocalipsis se explica qué simboliza el incienso. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Noten, aquí la palabra santo no se refiere al concepto católico romano de santo que canonizan. No, aquí se refiere al pueblo de Dios que está en la tierra orándole a Dios. Los santos son los fieles que están en la tierra clamando y orando. Pero noten que aquí se compara o se asocia el incienso con la oración de los santos. En Apocalipsis 8:3 se presenta a Cristo que está delante del altar del incienso ofreciendo incienso. Y noten con qué se asocia el incienso. Apocalipsis 8:3 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Este es el altar del incienso, que estaba en el lugar santo del santuario. Apocalipsis 8:3 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Este es el altar del incienso que estaba frente al velo, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Por qué delante del trono? Porque es lo que estaba más cerca del arca del pacto. El arca del pacto es el trono de Dios en el lugar santísimo, pero el altar del incienso estaba más cerca, delante, porque solamente lo dividía el velo. Ahora, es interesante lo que dice Levíticos capítulo 10, versículo 1 al 2. Aquí se habla de la abominación que hizo Nadab y Abiú de mezclar incienso santo con fuego extraño. La ley decía que el incienso que estaba en el altar del incienso tenía que mezclarse con fuego del altar del holocausto, pero ese fuego tenía que ser fuego de Dios que Dios mandaba cuando la víctima era aceptada por Dios. Y vamos a ver de que Nadab y Abiú hicieron lo contrario. Levíticos capítulo 10, versículo 1 al 12. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, o sea que no tomaron el fuego del altar del sacrificio, sino que de algún otro lugar. Dice, y ofrecieron fuego extraño, fuego que nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová, porque mezclaron lo santo con lo profano. Mezclaron incienso del altar con fuego extraño, que no era del altar del sacrificio. Pero noten que el incienso acá representa la oración. Cuando el pueblo de Dios ora, ese es el incienso. Noten cómo dice Lucas capítulo 1, versículo 8 al 10. Aquí Zacarías, el sacerdote, está oficiando en el santuario. Y noten qué es lo que está haciendo el pueblo fuera del santuario. Está orando el pueblo. Lucas capítulo 1, versículo 8 al 10. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en su suerte ofrecer incienso. O sea, que está en el lugar santo, está dentro, ofreciendo incienso, entrando en el santuario del Señor. Y noten la multitud afuera, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, porque el incienso hoy simboliza la oración fiel del pueblo de Dios. Ahora vamos a ver lo siguiente. Para que ese olor grato suba arriba,
simbólicamente, para que ese olor grato, esa oración que es el incienso hoy, suba hasta arriba y sea agradable delante de Dios, tiene que cumplir ciertas condiciones el que está orando. Ahora, ¿por qué razón? Porque si no cumple la oración esa condición, el incienso no va a subir hacia arriba, sino que se va a expandir a los lados y en lugar de oler va a heder. Hablando simbólicamente, cuando el incienso subía hacia arriba, simbolizaba que esa oración estaba llegando al trono de Dios. Ahora, la Biblia enseña con claridad cuáles son las condiciones para que Dios acepte una oración de su pueblo. Ahora vamos a ver bíblicamente cuál es la condición para que una oración sea aceptada delante de Dios, así como el incienso era olor grato para Dios. La Biblia enseña con claridad cuáles son las condiciones para que Dios responda a nuestras oraciones. Primero, el pueblo de Dios debe de humillarse delante de Dios. Según de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare. Segundo punto, confesar nuestros pecados. 1 Juan capítulo 1, versículo 9. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Arrepentirnos y abandonar el pecado. Salmo 66, versículo 16. Noten que no se trata solamente de orar, sino también de apartarse del pecado. Proverbios 28:9 y Proverbios 8:13. Porque de lo contrario, el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Se infiere allí que el incienso no sube hacia arriba, sino que hiede. Ahora, otro punto que tenemos que hacer a la hora de orar es que la oración que hacemos, nuestra vida tiene que estar en perfecta armonía con lo que estamos pidiendo, porque lo contrario va a ser presunción. O sea que tenemos que pedir, pero tenemos que vivir de acuerdo a lo que estamos pidiendo. O sea, la oración tiene que estar en perfecta armonía como vivimos. Eso dice Juan 6:46. Ahora, también otro punto, para que la oración sea contestada y sea olor grato para Dios, tenemos que también perdonar a los hermanos. Si alguien nos hizo daño, tenemos que perdonarlo. Eso dijo Cristo en Mateo 6:15. Si estás orando, primero ve a arreglar el pleito contra tu hermano y después regresa. Es importante que tenemos que quitar todo obstáculo para que esa oración sea como incienso y suba hasta el trono de Dios. En este contexto, la oración del justo puede mucho. Santiago 5:16. Pero es importante que también a la hora de orar tengamos en cuenta lo más principal, dejar que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida. Cristo dijo cuando fue a orar al Getsemaní: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Mateo 26:42. Hágase tu voluntad. Porque muchas veces podemos estar orando sinceramente y de corazón, pero es posible que no sea esa la voluntad de Dios. Por eso es que tenemos que terminar la oración que estamos pidiendo. Hágase tu voluntad. De lo contrario, hablando figuradamente, ese incienso va a llegar hasta el techo, no va a subir hasta el trono de la gracia. Ahora, volvamos al tema de la quema de peticiones. Quise presentar este tema o hacer esta introducción para que podamos comprender que la quema de peticiones no tiene nada que ver con el incienso que se hacía en el santuario. Descartemos ese tipo de aplicaciones forzadas. Ahora, si la quema de peticiones no tiene sustento bíblico, entonces ¿de dónde se originó? ¿Cómo se introdujo a las iglesias evangélicas? ¿Y cómo se introdujo en algunas iglesias adventistas? Ese es el punto, porque todo tiene su origen. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, es importante aclarar que este tema, si se queman peticiones o no es tema doctrinal ni tampoco es tema salvífico. No tiene nada que ver con salvación. Aclaro este punto para que no vaya a haber confusión. Simplemente estamos presentando la respuesta que el hermano hizo o los hermanos hicieron
porque en esta X iglesia se ha formado esta división por este tema, que unos están de acuerdo que no hay problema que se haga quema de peticiones, mientras que otros dicen de que lo ven extraño, lo ven tipo como un rito espiritista. Ahora, el objetivo de este tema no es ser neutral, sino dar una posición lógica, bíblica, y qué tenemos que hacer los líderes si nos presentamos con un pleito o una división de esta clase en alguna iglesia. Ese es mi objetivo. Ahora, estoy investigando, hermanos, cuál es el origen de la quema de peticiones. Y lo que investigué fue muy interesante. La quema de peticiones es una práctica muy antigua que proviene de la China. O sea que noten que los chinos son más antiguos que los israelitas. O sea que los antiguos chinos hacen este tipo de ritos. O sea que la historia le confirma que muchas culturas antiguas, muchas culturas como los hindúes, el budismo, el shintoísmo, y muchas culturas hacen este tipo de quema de peticiones, pero aquí dice la historia que lo hacen en honor a sus dioses. Los chinos lo hacen. La quema de peticiones viene de la antigua China, porque según ellos, presentar estas peticiones o estos rituales, según la creencia de ellos, llegan más pronto al cielo sus peticiones o sus dioses más pronto las responderán. O sea que de alguna manera la cultura china y muchas culturas paganas creen de que con este tipo de ritos de alguna manera van a impresionar a sus deidades para que sus deidades le respondan más prontamente sus peticiones. O sea que lo hacen para impresionar a sus deidades. Ahora vamos a ver lo siguiente, y esto es importante que lo podamos comprender. Dios, el Dios que conocemos nosotros, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, no necesita ese tipo de ritos para que conteste nuestras oraciones. Si usted cree, hermano, que al hacer quema de peticiones en la iglesia, eso va a impresionar a Dios, o va a hacer que Dios conteste la oración más prontamente, quiero defraudarlo, está equivocado. Dios no necesita ese tipo de ritos para contestar las oraciones. La pregunta es entonces, ¿cómo hago para que Dios conteste mi oración? La Biblia da las pautas, y ¿saben cuál es una de ellas? Es orar de corazón. Salmos 34, versículo 18. Salmos 34, versículo 18. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Hermano, yo no lo puedo juzgar a usted cuál es la motivación que lo lleva a hacer la quema de peticiones o a escribir un papelito, algún deseo. No lo puedo juzgar de su corazón. Pero sí le estoy diciendo que eso es innecesario. Dios lo que necesita es un corazón contrito y humillado para que conteste su oración. Si no hace eso, aunque queme peticiones día y noche en un templo, eso de nada va a servir. Porque Dios no necesita ese tipo de rito, ni tampoco lo impresiona. Inclusive, nada de lo que se hacía en el santuario tenía sentido, a menos que el pueblo se acercara con un corazón contrito y humillado. O sea que esa liturgia que se hacía en el santuario hebreo era muerta a menos que tuviese sentido en Cristo y en el pueblo que se acercara con un corazón contrito y humillado, porque eso simbolizaba cada aspecto del santuario. No simplemente el rito que impresionaba a Dios. Dios no se impactaba con ritos. Inclusive hay un versículo en Miqueas donde dice que Dios no se complace en sacrificios, sino que se complace en que le obedezcan y le teman. El ritualismo que se hacía en el santuario solamente tenía sentido
cuando el pueblo se acercaba de corazón, con un corazón contrito y humillado. Noten cómo dice David aquí, arrepentido por su pecado. Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Hagámoslo con un corazón contrito y humillado. De esa manera, las oraciones van a ser como un olor grato para Dios. Dios no le impresiona esos ritos que se hacen hoy en la iglesia, ritos extraños. El único rito que Dios acepta y que debemos de obedecerlo según la palabra de Dios es la cena del Señor y el bautismo. Ya no hay ningún otro rito que se pueda practicar en la iglesia. Por tanto, cualquier rito que se haga no tiene sentido, es inservible, a menos que nos acerquemos a Dios con un corazón contrito y humillado. Ahora bien, si yo soy líder, ¿qué tengo que hacer en un caso de esos cuando en la iglesia haya división por cosas que no lo amerita que haya división? ¿Qué tenemos que hacer los líderes? Ahora va para los líderes. Es importante comprender, hermano, lo siguiente. Si algo está haciendo tropiezo para la iglesia y está causando división y está haciendo tropiezo para el débil, ¿qué tiene que hacer un líder maduro en la fe? No lo haga. Aunque a usted le parezca bien hacerlo y no ve ningún tipo de pecado, pero por el débil en la fe, no lo haga. Para evitar disensiones en la iglesia, no lo haga. Aunque usted su conciencia no le acuse que está haciendo algo malo, en este sentido, porque no hay nada claro en la Biblia, pero yo como líder, lo que tendría que hacer es mejor no hacerlo y decirle a los hermanos, mire, esto está causando división, ya no lo hagamos. Y Pablo fue muy cauteloso en esto. Si algo está causando tropiezo en el débil en la fe, o está causando división en la iglesia, no lo haga. Noten cómo dijo Pablo, 2 Corintios 6:3. No damos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado, no sean tropiezo. 1 Corintios capítulo 8, versículos 10 al 11. Note cómo dice 1 Corintios capítulo 8, versículos 10 al 11. Hablando de la carne sacrificada a los ídolos, dice Pablo, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Una pregunta. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Hermanos, no sean tropiezos. Pero muchas veces preferimos alimentar nuestro ego. No importa que la iglesia se divida o que eso sea tropiezo para el débil en la fe. Es como el tema del árbol de Navidad y de la Navidad. Muchos adventistas no les importa seguir la corriente del mundo. Lo que les importa es llenar el ego. No importa que la gente hable mal, no importa que la gente piense mal, no importa que eso sea tropiezo para el débil en la fe. Y Pablo fue muy cuidadoso con eso. No lo haga, si eso va a ser piedra de tropiezo para el débil. Ahora, noten cómo dice Pablo, 1 Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Noten que aunque la Biblia no habla de quema de peticiones, pero hay principios bíblicos para que si algo está causando división en la iglesia o está levantando sospechas de que tiene que ver con algo ritual, con alguna ceremonia ritual que parezca espiritista, y muchos lo van a ver así, mejor no lo haga. Si a usted le parece que algo no es malo en sí, pero si eso le causa tropiezo a su hermano, no lo haga. Entonces, aunque quizás lo que está haciendo usted no es malo, pero al seguirlo haciendo y ser tropiezo para el débil en la fe, ahí puede ser pecado, ser piedra de tropiezo, dice la Biblia. Ay de aquel que sea piedra de tropiezo para su hermano. Es mejor que se ponga una soga con una piedra de molino y se lance a lo profundo de la mar. Y eso enfatiza el comentario bíblico adventista, comenta: aunque el cristiano tiene derecho
a hacer legalmente cualquier cosa que no vaya en contra de la voluntad de Dios. Hay veces cuando no es conveniente hacer ciertas cosas, ni serviría para atraer o unir a la creencia de la verdad a otros que pudieran estar observando el comportamiento del cristiano. El creyente debe de meditar en cómo comportarse de modo que ayude a otros a sus esfuerzos para vivir correctamente. Si su comportamiento lícito, o sea, del que lo está haciendo y no ve nada malo, si su comportamiento lícito coloca una piedra de tropiezo en el camino de otro, entonces debe de abstenerse, o sea, no hacerlo. Debe de abstenerse de una práctica que confunda a su hermano. Es como el tema de la Navidad. Muchos hermanos me preguntan, ¿será que es pecado poner un árbol? ¿Será que es pecado decir feliz Navidad? Yo les contesto, yo no soy quien para decirle lo que es pecado y lo que no es pecado. Eso lo define Dios en su palabra. Pero, aquí hay un pero. Si por eso que usted está haciendo está causando división y tropiezo a la iglesia de Cristo y al débil en la fe, eso sí es pecado. Y muchos adventistas, en ese sentido, se convierten en idólatras, porque prefieren alimentar su ego y no les importa que eso sea tropiezo para el débil en la fe. Y el ego es idolatría. Amarse a sí mismo, el amor desmedido hacia sí mismo es idolatría. Hermanos, tengamos cuidado. Hay cosas que se practican en la iglesia que quizás no son temas de doctrina ni salvación, pero si eso puede causar tropiezo o división en la iglesia, un anciano maduro, un pastor maduro en la fe, un miembro maduro en la fe, debe de abstenerse de hacerlo para evitar de que haya división en la iglesia. Hay que ser prudentes y sabios. Todo aquello que causa oprobio a la obra de Dios, no lo hagan. Es como el tema de ordenar mujeres como ancianas. Hay hermanos que dicen, en mi iglesia no hay ningún hombre. ¿Qué hago, hermano? Bueno, les digo yo, pongan una mujer, pero no le llamen anciana, llámenle directora. Porque anciana le puede causar cierto prejuicio al débil en la fe. Noten, pero ya no hay hombre. Por lo que tiene que ponerse una mujer. Entonces, tenemos que ser cautelosos. Pero hay iglesias donde hay muchos hombres y aún así le llaman a las mujeres, esta es una anciana. ¿Y los hombres? Eso se puede hacer cuando ya no hay hombre. Como última alternativa, se puede poner a una mujer, pero no le llame anciana para no causar división o tropiezo al débil en la fe. Llámele hermana, directora del grupo. Esta hermana es la líder del grupo, pero no le llame anciana ni pastora, porque no existen anciana ni pastora. Y que Dios nos dé sabiduría para que podamos hacer las mejores decisiones, para que todo lleve a la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vengamos de rodillas para darle gracias a Dios por esta clase. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque nos respondiste, gracias por estos hermosos consejos de tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a tus líderes para que seamos maduros en la fe y no seamos tropiezo ni para la iglesia de Cristo ni para el débil en la fe. Gracias, Padre, por estos consejos. Gracias por tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Recuerden, si aún no lo han hecho, de suscribirse al canal, háganlo. Cuando hay suscripciones, cuando hay me gusta, comentarios y compartidas, la plataforma de YouTube hace que recomiende estos videos a otras personas y así este ministerio va a poder crecer, porque lo que buscamos es predicar la verdad presente. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Maranata.